Santos, como vimos en la vez pasada, citando el Salmo 127, 4, como flechas en la mano de un hombre valiente, así son los niños tenidos en la juventud. Vimos cómo el enemigo teme a eso y cómo el enemigo teme a la multiplicación de la familia de la iglesia. Y como veremos más adelante, por eso sentimos el ataque, por eso sentimos esta turbulencia en muchas ocasiones en nuestros hogares, aun cuando amamos al Señor y seguimos al Señor. ¿Por qué? Porque Satanás teme que estas flechas se pongan en dirección a él y cumplan su propósito. Así que él va a hacer todo lo que pueda para que esas flechas, en vez de ir donde él, se reviertan a nosotros. Y sabemos, hay muchos hogares que sufren situaciones con los hijos, hermanos gloriosos, familias hermosas. Sin embargo, hay situaciones con los hijos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Realmente esto es un ataque, como veremos más adelante, y necesitamos estar conscientes de lo que Dios quería hacer. Por eso, Lucas 1:17 nos presenta algo que se cita en Malaquías, pero decidimos traerlo porque tiene un final, este versículo, diferente al de Malaquías. Este dice, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de que hay una frialdad, hay una falta de responsabilidad de los padres a los hijos. Quizás no es que no les dé comida, quizás no es que no los cuide bien, pero un corazón para que estos hijos sirvan a Dios, se entreguen a Dios, se den a Dios, creando la atmósfera apropiada. Necesitamos volver el corazón de los padres a los hijos con ese propósito. Y entonces, como consecuencia, no solamente ya son hijos afectados, sino que aquí le dice, y los desobedientes a la prudencia de los justos. Si los padres se tornan apropiadamente, teniendo al Señor como su prioridad, teniendo al Señor como lo más importante, entonces los hijos tornarán su corazón a la prudencia. Y la imprudencia que han hecho se tornará en bendición. Ahora, eso tiene un objetivo, y aquí lo dice Lucas, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, esto es todo lo que hemos estado hablando. Estuvimos hablando de esto en el mensaje anterior, propósito del mega misterio, el objetivo del mega misterio, la importancia de la descendencia. Hablamos de las casas, los tabernáculos, hablamos de todo esto. Es crucial, es esencial, es necesario para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ellos son la herencia que el Señor nos da a nosotros para que se la preparemos a Él y se los entreguemos a Él de vuelta. Así que Dios espera que cada familia perfeccione a sus hijos para que lleguen a ser un pueblo bien dispuesto para Él, para Él. Así que veamos estos versos que todavía profundizan un poco más en este tema. Luego el 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. ¿Cómo es que el Señor va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies? Por los jóvenes, por nuestros hijos. Ellos se ofrecerán voluntariamente. Oiga, no es que usted los obliga, es que van a tener un corazón
para darse al Señor desde jóvenes. ¿Saben? Esto no es nuevo. Yo me considero parte de esa generación de jóvenes que dimos al Señor nuestro corazón. Y antes que yo hubo una gran generación de jóvenes como Watchman Nee y el hermano Witness Lee y otros antes que ellos. O sea, esto es una cadena que tiene que darse. Ahora les toca a ustedes, padres, laborar para producir tales jóvenes que se ofrezcan voluntariamente en el día de tu guerra. La guerra ha estado desde el momento que Satanás se rebeló, empezó la guerra. Y la guerra sigue. Y el Señor ha utilizado los jóvenes. Claro, cuando digo los jóvenes, detrás están las madres, están las abuelas y están los padres. Pero ese es el entrenamiento, pero Dios está utilizándonos a todos. Pero ¿cuántos por nacer? De muchas de las parejas que dijeron que querían tener hijos, hey, muchos de esos que van a nacer se van a unir a este ejército hasta que el Señor venga. Y luego vemos Malaquías. Malaquías lo estaremos mencionando porque es un libro para mí, especialmente el capítulo 2, capítulo 4, es algo maravilloso. Y él otra vez repite lo mismo que vimos en el verso de Lucas. Ahora vea cómo lo presenta Malaquías. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, si somos descuidados con nuestros hijos y Dios no tiene las flechas para enfrentar a su enemigo, ni tiene jóvenes que se consagren para la guerra, la tierra va a ser maldita. Esto es serio. Lucas presenta el propósito por el cual Dios va a laborar para que las familias se unan, para el cual Dios va a laborar. Oiga, no es que los problemas se van a resolver, no, es que el Señor está trabajando. ¿Con quién? Con su iglesia, con nosotros hoy. Lo trabajó en el pasado y lo sigue trabajando hoy. ¿Por qué? Porque este mensaje que estamos laborando es el Señor volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Y una vez que los padres vuelvan su corazón hacia los hijos y comiencen a trabajar con sus hijos dentro de la atmósfera de Dios y en su espíritu, no con crítica, no con golpes, no con regaños, no con coraje, con ira, no, con amor y unción, porque si hace falta unción para predicar el evangelio es con sus hijos. Entonces los corazones se tornan y por un lado Dios tiene un ejército dispuesto y por otro lado entonces Dios está satisfecho. Hermano, Dios está esperando por las familias. Dios está esperando por la familia. No está esperando por los superhermanos. Dios está esperando por las familias que tomen esta responsabilidad. No ahora que salgan corriendo a predicarle a sus jóvenes. No. Desde los que no han nacido. Desde los que no han nacido, de las parejas que todavía esperan tener hijos, que tengan esto en su mente. Si no, piensen en María. Ve a María. María, el ángel vino y le dijo qué había en su vientre. Y Elizabeth también le habló qué había en su vientre. Así que María, ¿usted cree que María se le olvidó eso? No. María esperó ese nacimiento y su esposo. Y juntos tocaron a Dios para criar ese hijo, sabiendo la seriedad que había en ese hijo. ¿Acaso tenemos tal sensibilidad nosotros, los padres, cuando tenemos hijos?
hermanos, jóvenes y abuelos, cuando vean una criatura que nace, reflexionen. Digan, esta es una flecha para el Señor. Este es el joven que Dios necesita que se consagre para la guerra. Este es el joven que Dios necesita que tenga un corazón para Dios, Señor. La joven, el joven, al nacer. Esa es la oración. Hermanos, si tenemos tal corazón, Dios nos va a bendecir. Y Dios va a crear la atmósfera apropiada en nuestros hogares para que esto se cumpla. Por eso necesitamos ser cuidadosos y velar por la descendencia de Dios. Salmo 127.3. Fíjense que leímos el Salmo 127.4, pero ahora vamos a leer el Salmo 127.3. He aquí, los niños son herencia de Jehová. He aquí, los niños son herencia de Jehová. Recompensa es el fruto del vientre. Imagínese que usted, de momento aparece por ahí un pariente rico. Y lo llaman y le dice, mire, usted recibe una herencia. Ahora, no es tan fácil como que le vamos a dar el dinero. Usted tiene que, usted va a estar monitoreado en qué utiliza su dinero y para qué va a usar su dinero. En el momento que usted malgaste todo eso y no haga lo que es apropiado, se le va a quitar. ¿Cómo usted va a tratar esa herencia? Con mucho cuidado. Y va a pedir cuáles son los parámetros que el que me dio la herencia pide para yo seguirlos. Pues mire, son esto y esto y esto y esto es la manera que los... pues está bien. Oiga, los niños son herencia de Jehová. ¿Quién nos dio los hijos? Dios nos lo da como herencia a nosotros. Y es recompensa el fruto de ese vientre. Qué maravilloso esto, hermano. Qué maravilloso. Pero ¿tenemos tal visión? No la tenemos. ¿Hacemos tales oraciones? No. Esta conferencia tiene que cambiar nuestros conceptos, tiene que cambiar nuestra visión. Y me alegra mucho que los santos en Bogotá estén haciendo tantas escuelas de la verdad con los jóvenes, cuidando a los jóvenes. La iglesia tiene una porción grande, pero la familia tiene la porción más grande. Así que necesitamos que nuestro corazón sea ablandado y nuestro espíritu sea alertado para darnos cuenta cuán serio es este asunto para Dios. Deuteronomio 6:6, aquí está el consejo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La primera cosa que dice es, la repetirás a tus hijos. No a los hermanos, no a los vecinos, a tus hijos. Ya después hablas allá, cuando andes por el camino, pero la repetirás a tus hijos. Esta es la palabra. Así que para nosotros los que estamos en el Señor, necesitamos ver que los hijos son herencia de Jehová y no tomar cuidado de nuestros hijos es menospreciar su herencia. Menospreciar su herencia. Deuteronomio 6:6
vemos que parte de nuestra responsabilidad con nuestros hijos es suministrar a nuestros hijos con la palabra. Y para poder suministrar a los hijos con la palabra, usted tiene que estar saturado de la palabra. Usted tiene que estar infundido con la palabra. Padres jóvenes, madres jóvenes que van a tener hijos, tienen que estar infundidas con la palabra, como estaba María y como estaba Elizabeth. Ellas estaban bien infundidas con la palabra. Ellas no hablaron nada que no fueran citas bíblicas del Antiguo Testamento. Si se fijan, es algo bien espectacular. Ellas sencillamente citaron la palabra del gozo, del gozo de estar, ser las futuras madres de una de Juan y otra de Jesús. ¿Se imaginan? Ellas sabían cuán honroso era eso para ellas. ¿Ustedes creen que fueron descuidadas con sus hijos? No, no lo fueron. Ellas sabían que era una herencia de Dios. Y algunos ejemplos que vemos es, por ejemplo, Dios elige a Abraham. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? En cierta ocasión, en una reunión, un querido hermano se levantó y empezó a hablar. Es que nosotros hablamos de Abraham, pero Abraham era terrible. Abraham hizo eso con su hermana, con su esposa, hizo esto, lo otro, todas las cosas negativas. Y es cierto, pero sin embargo Dios lo eligió. ¿Por qué lo eligió? Génesis 18, 19. Dice, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Oiga, ¿vio cuál fue el motivo por el cual Dios eligió a Abraham a pesar del tipo de persona que era Abraham y de dónde lo sacó, de Ur de los Caldeos, de la idolatría? Porque él vio que Abraham iba a tener un corazón para guiar a sus hijos para el Señor. Eso era lo único que a Dios le importaba. Un hombre, uno solo, que le diera descendencia. Oiga, ¿qué descendencia le dio? Todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel. Un hombre, Abraham, por eso es que Abraham se habla como el padre, el descendiente, porque de él salió, de Isaac. De ahí se multiplicó Jacob y Jacob se multiplicó. ¿Pero de dónde salió? Oh, de Abraham. Y Abraham estuvo desde el principio ministrando a sus hijos y a su familia. Dios honró eso. Abraham estaba claro cuán importante era mantener la descendencia para Dios. Génesis 24:3 dice, y te daré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Qué estaba viendo Abraham? ¿Qué estaba viendo Abraham? Abraham no le dijo, mira, búscate una buena familia. Si es posible con padres que bien preparados y que tengan económicamente bienes para poder unir los de ellos con los de nosotros. Así que, siervo, vete y consígueme una familia así para mi hijo. No, yo necesito darle descendencia a Dios. Ese es mi trabajo. Como papá, yo le quiero dar ahora descendencia a Dios. Y esta descendencia no puede salir de otro pueblo que no sea el pueblo que Dios eligió. ¡Qué peso! ¡Qué serio! Y entonces vemos como el siervo fue y encontró a Rebeca.
Y entonces ellos se juntan y después de un tiempo, vamos a seguir mirando qué pasó aquí, Génesis 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac, ya habían crecido, habían tenido los hijos, había el conflicto de Esaú con Jacob, y ya saben cómo Jacob era y saben cómo era Esaú, y ustedes conocen la historia, pero por eso ella estaba cargada, porque Jacob había estado agarrando esposas de los heteos. Y fíjense las palabras de Rebeca, grábenselas mamás, por favor, y papás. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Por qué? Porque su otro hijo tenía 2 esposas ya de las hijas de Het, de los heteos. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, mira qué clase de expresión, hermanos. Miren qué clase de expresión. ¿De qué me servirá la vida? Nosotros tenemos tal peso, tal carga con nuestros hijos. Y más que con nuestros hijos, con el trato que vamos a darle a la herencia que Dios nos dio. No lo tenemos. A veces los padres son demasiado permisivos. Y desgraciadamente vemos cada vez a edades más tempranas, jovencitas con novios. Y edades tempranas como los 14, 15, 16 años. Todavía estudiando. Y no, para que la nena no se sienta mal y que pase otra cosa, pues yo le permito que el muchachito esté aquí, porque yo lo vigilo. Hermanos, necesitamos orar. Se rompe, esa es parte de la estrategia de Satanás, de corromper nuestros hijos, corromper nuestros niños para que se hagan inservibles como herencia para Dios. Inservibles para la descendencia de Dios. Número 36:3. Pero si se casan con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la cual ellas pertenezcan, así será quitada de la porción de nuestra herencia. En ese tiempo ya las tribus del pueblo de Israel se habían dividido y había mucha contaminación. Así que Dios prefería que estas mujeres viudas tuvieran una línea de descendencia. Había mucho cuidado con todo ese asunto, aún con viudas. Imagínense. Número 36:6. Esto es lo que manda Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense con el que bien les parezca, mas solo en la familia de la tribu de su padre se casarán. Cásese con quien quiera, pero que sea de la tribu de su padre. ¿Qué es eso? Es que Dios, dentro del mismo pueblo de Israel, querían mantener una línea para producir una descendencia. Estas son advertencias que vemos en el Antiguo Testamento, por eso es lo que dice precisamente en el Nuevo, que todas estas cosas nos sirvan de advertencia para que no cometamos los mismos errores. Pero estamos muy sueltos. Estamos muy sueltos. Nada que no sea de la línea en la vida de iglesia debe ser, nosotros debamos estar contentos. Porque puede ser la destrucción de la descendencia. Basado en la unidad espiritual, en Dios, para producir su descendencia,
cualquier persona que teniendo el Espíritu de Dios se mezcla con alguien que no tiene al Señor, se hace poco útil para que Dios pueda tener su descendencia. Esto es fuerte, yo lo sé. Esto es fuerte. Y esto no es para que usted vaya ahora y lo que ya está hecho lo trate de romper y decirle, mire, ustedes no pueden estar. No, eso ustedes no van a hacer nada. Si eso ya pasó en su casa, pues déjelo así. Ore para que el Señor gane a la pareja que sea y que se junten, el Señor haga algo. No estamos aquí para hacer nada. Una vez estábamos recién llegados a la vida de iglesia y se metió, y estábamos todavía muy, muy jovencitos. Recuerdo que tuvimos un retiro con el hermano Benson, Philip, y estábamos todos ahí y venían de otros lugares, inclusive de las islas y todo, que estábamos compartiendo. Y había una doctrina rara en las islas de que cuando llegaba un hermano y era divorciado, no estoy hablando de la iglesia, sino en esos grupos, le pedían que se divorciara de la esposa si no era su primera esposa y volviera a su primera esposa. Imagínense. Y ellos creían mucho en eso. Y le preguntaron al hermano Benson, hermano, ¿qué usted cree de eso? Él dice, hermano, una vez que los huevos se revuelven, es difícil separarlos. Dejen las cosas así. Fue lo que dijo. Pero no estamos aquí para arreglar cosas que ya están dañadas y vaya por allí, porque ya el hermano Mario dice que no haga nada. Yo estoy hablando de una carga, una visión para orar, especialmente con nuestros niños, con nuestros jóvenes, los que todavía están bajo nuestro cuidado. Una vez le dije a uno de los santos que está a cargo de los niños y los jóvenes, le dije, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos, en esas escuelas de la verdad y en ese tiempo con los niños, hablarle de esto a nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué no? Si ya a los 6, 7 años los muchachos están escuchando de todo. Ellos saben. Y por lo menos hay que decirles, ¿saben? Cuando tú crezcas, el Señor va a querer una compañera que ame al Señor como tú. Así de sencillito. Y nada, no tiene que hacer mucho, pero según va creciendo, esas palabras van madurando. Van madurando. He escuchado muchas bellas hermanas, ya adultas, que me cuentan que cuando oraban, decían, Señor, provéeme un compañero que te ame aún más que yo te amo a ti. Y el Señor se los concedió. Y muchos muchachos que oraron, jóvenes que también oraron, Señor, concédame un compañero que ame al Señor más que yo, que te ame a ti más que yo. Y el Señor se la consiguió y fueron muy útiles, han sido útiles en la vida de iglesia. ¿Se imaginan qué clase de visión? Esa es la visión de Raquel. ¿De qué me sirve la vida? Si Isaac toma mujeres de esas de allá de Canaán, de los heteos. ¿De qué me sirve haber nacido? ¿De qué me sirve haber sido elegida? ¿De qué me sirve que Dios me pusiera a Isaac? ¿De qué me sirve todo? No me sirve nada. Óigame. Tenemos tal peso. Tal peso. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? En Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y el 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿De qué está hablando aquí? Comer, beber y casarse. ¿Dios qué de malo tiene eso? Hay que comer, hay que beber, hay que casarse, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que la prioridad no era comer al Señor. La prioridad no es beber al Señor. Y la prioridad al casarse no era producir descendencia y tener una familia para Dios, sino para placer. Comer para placer, beber para placer y aún casarse para placer.
Y el término se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento, lo que implica es, bueno, yo estoy contigo, no me gustaste, te suelto y agarro otra, o agarro otro. Eso es, me caso y me doy en casamiento y cambio, eso es todo. ¿Acaso eso no es lo que sucede hoy? ¿Acaso eso no es lo que sucede hoy? Voy a tocar un tema sensitivo aquí. Y como esto yo sé que lo van a escuchar después miles de personas, quiero ser cuidadoso, pero es importante. Por lo menos aquí en Estados Unidos hay una situación terrible con este asunto del aborto. Hay unas protestas inmensas, porque está el asunto de que no se metan con el asunto de las personas que quieren, las mujeres que quieren abortar. ¿Acaso eso no es lo que Satanás quiere? Pues claro que sí, claro que sí. Pero también es el producto de la irresponsabilidad. Escuché a una señora que la estaban entrevistando y dijo, lo que pasa es que yo me uní a una persona, no me gustó él, quedé embarazada y quiero matar al bebé, quiero abortar al bebé porque él no me gustó. Vea eso, ¿qué es eso? Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo de la degradación que estamos teniendo. Los hijos no son herencia de Dios, sino una molestia. Que después no me cuidé, mira, estoy embarazada, hay que sacármelo. Eso no tiene ningún valor. Eso es. ¿Qué es eso, hermano? Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros escuchamos el asunto de los días de Noé y de Sodoma, Gomorra y todo eso. Hermano, este tiempo es peor que aquel. Este tiempo es peor que aquel. Más terrible que aquel. Ahora, antes no había televisión. Ahora, estar uno viendo algunas noticias o algo y cambiar un anuncio y de momento sale un anuncio con dos hombres besándose, es chocante. ¿Qué es eso? Los días de Noé. ¿Saben? Los días de Noé eran los días de los Nefilim. Los Nefilim fue un engendro satánico donde yo estudiando y evaluando con otros santos, ¿verdad?, que tienen cierta profundidad, decíamos, ¿cómo es que un ángel pudo hacer eso? Y un hermano me dice, bueno, ahí, según se ve, según podemos ver en Efesios 6, que hay diferentes posiciones de espíritus, así también en el mundo espiritual hay ciertos ángeles que tienen la capacidad de incorporarse. Oiga, ¿acaso no dice la Biblia que hospedemos porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo? ¿Qué es eso? Igual que un ser humano normal. Son categorías. Muchos de esos ángeles caídos tenían esa capacidad al punto que Satanás planificó mezclar la raza humana. Mezclar la raza humana con la raza satánica y producir otro engendro. Y el Señor no pudo aguantar más y surgió el diluvio. Ese fue el propósito del diluvio. Ese mismo espíritu de los Nefilim, también produce el mismo espíritu que está hoy, del homosexualismo, la pornografía, todo el sexo llevado a otros niveles, que viene a ser el centro de la vida de muchas personas. Se salen completamente de la esfera de Dios. Los días de Noé eran los días de los Nefilim. Y usted diría, ay, qué bueno que ya no tenemos Nefilim hoy. Oiga, ¿no se acuerda cuando fueron los espías a explorar la tierra? Josué y Caleb. ¿Qué fue lo primero que encontraron? Nefilim. Y ustedes, adiós, pero no nos habían ahogado.
Bueno, ahogaron los primeros que tenían espíritus malignos. Y los espíritus malignos, de hecho, fueron apresados y están presos. Pero el engendro, se logró un engendro con los seres humanos para reproducirse al punto que cuando llegaron a la tierra prometida, el enemigo principal que había allí eran los nefilim. Una especie humana mezclada, gigantesca y poderosa. ¿Qué le parece? Bueno, yo les tengo unas buenas noticias. Hoy no habrán gigantes caminando por las calles que usted reconozca, mira, ese es un nefilim, mira qué grande es. No, no. Ahora el nefilim se expresa en todo este asunto de una exageración al sexo, una desviación del sexo y una falta de respeto al cuerpo humano. Esos espíritus siguen operando, siguen trabajando y están inundando todo. Cada vez salen más, no que ciertas mujeres de aquel actor famoso, de aquel político famoso, de momento ahora los están acusando de que, adiós, pero ese hombre era muy serio. ¿Y cómo es el mismo espíritu? ¿Qué estamos viviendo? Nosotros necesitamos estar con los ojos bien abiertos con nuestros jóvenes y nuestros niños. Los días de Noé eran los días de Sodoma y Gomorra. Eran los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y hoy qué días son? Los mismos días de Sodoma y Gomorra. Necesitamos reflexionar en esta palabra. Esto no es serio, esto no es liviano. ¿Y a quién nos toca trabajar este asunto? Nos toca a nosotros, la iglesia. Y si si nosotros tenemos áreas que necesitan ser tratadas por el Señor, debemos presentarlas al Señor. No importa que usted lleve X tiempo en la vida de iglesia, no importa. Muchas veces nuestra carne es la carne. Y muchas veces nosotros le damos soltura a nuestra carne escondidos. No podemos permitir que hayan cosas escondidas. Confiéselas al Señor. No tiene que ir a donde los hermanos a decirlo. Vaya donde el Señor y dígale, Señor, esto que tengo yo me perturba. Esto que tengo yo me ata, me contamina. Señor, libérame de todo espíritu maligno. Oiga, hay que orar así. Esta es la guerra. Yo no puedo hablar. Yo quisiera traerle un mensaje bonito, lindo, pero es que si yo no les abro sus ojos, ¿cómo ustedes pueden velar por sus hijos? Estamos en la peor época. Esta es la última generación. Esta es la última generación. Y lo podemos ver claramente. Por eso tenemos que tomar esta parábola con seriedad. Y tenemos que ver y orar por los que se van a casar, que tengan una visión clara sobre esto. Si no tienen tal visión, el futuro va a ser muy triste. Solo Dios puede usar parejas que sean un espíritu con Él para producir su familia. Ahí se consume el gran misterio. Entonces Pedro le advierte a los maridos que sean cuidadosos con sus esposas, pues si las tratan agresivamente pierden el disfrute y la protección de Dios y sus oraciones serán estorbadas. Y no hemos entrado ahí todavía, pero en Malaquías 2 habla de que los sacerdotes lloraban en el altar, pero no tenían palabra de Dios. Y la razón por la cual no tenían palabra de Dios es que los sacerdotes eran infieles con sus esposas y habían roto su sacerdocio y su función. De eso veremos más adelante. Pero aquí ya Pedro lo está advirtiendo a los esposos
Nuestras esposas son herederas de la impartición divina, las hace un cuerpo con el Señor y Dios las utiliza para cumplir su deseo, su propósito, y entonces ambos deben respetarse como herederos de esta gracia de las riquezas de Cristo. Aquí hay una nota, Mateo 1:5, no importa cuáles sean nuestros antecedentes, si nos volvemos a Dios y a su pueblo y nos unimos a la persona apropiada en el pueblo de Dios, llevaremos el fruto apropiado y participaremos en el disfrute de la primogenitura de Cristo. No importa tu descendencia, no importa quién fue su papá o su mamá. Si recibimos al Señor y nos unimos a la persona apropiada, entonces el Señor bendecirá nuestro matrimonio. Entramos ya al punto 5. Otra función para poder llevar adelante este gran misterio es que podamos ser sacerdotes en cada familia. Sacerdotes en cada familia. Este es otro aspecto de este gran misterio. ¿Cómo ser sacerdotes? Vamos a mirar. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y declararás a los hijos de Israel. En el 5. Ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa. Creo que con algunos de ustedes que han estado escuchándome ya por 3 años, ya conocen mucho de lo que considera de mi hablar. Y les mencioné una vez, en cierta ocasión, en algunas conferencias, que aunque esto no se ve con claridad, pero este ofrecimiento que Dios da aquí en Éxodo 19:5 al pueblo de Israel es un ofrecimiento muy especial. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, por el amor que le tenía, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto. Esas son las dos cosas que le pide. En el término del pacto, Dios está hablando ahí como el esposo. Hay un pacto matrimonial entre él y el pueblo de Israel. Y él está hablando ahí como esposa. Y le dice, si tú obedeces mi voz y guardas mi pacto, serás mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está diciendo? Que si el pueblo de Israel era infundido de la voz del Señor, el hablar del Señor, y el pueblo de Israel se sujetaba al Señor y obedecía al Señor, entonces el pueblo de Israel se iba a convertir en su tesoro personal. Y luego los iba a llevar a este nivel, en el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y nación santa. Oiga, qué ofrecimiento más maravilloso. Pero no tengo el tiempo de entrar en toda esa área, pero hubo 3 situaciones que realmente el pueblo de Israel perdió. El primero es cuando el pueblo de Israel sencillamente escuchó las palabras de Moisés
y le dijo, pues está bien, dile a Dios que nosotros vamos a hacer lo que Él diga. Pero ese hablar fue un hablar natural, no fue un hablar del corazón, y Dios no le gustó. El segundo gran error que está en Éxodo 19:20, al final, es cuando ellos le dicen a Moisés, porque todo el mundo tiene en la mente de que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo cuando Moisés subió y se los escribió en tabla y se los trajo. No. Dios le habló los mandamientos a su pueblo en Éxodo 20. ¿Por qué? Porque el hablar de Dios quería usarlo para infundir al pueblo, infundir su vida. Que ese hablar llegara a ser como pasó con Abraham y luego pasó con Moisés y pasó con muchos otros, que ese hablar viniera a ser contado por justicia para ellos, para todo un pueblo. Ahora Hebreos nos habla de la fe, que esto les fue contada por justicia. Dios quería que pasara lo mismo, no con 2 o 3, sino con todo el pueblo. Y entonces Dios quería hacerlo un pueblo de sacerdotes. Ahora, si el pueblo de Israel hubiese sido fiel y no hubiese pecado, allí ya habían 2 millones, después llegó a 4 millones, imagínense. ¿Dónde iban a servir todos los sacerdotes si todo el mundo era sacerdote? ¿A dónde iban a ir a servir? Sencillo, en sus casas. Cada uno iba a servir en sus casas. Dios deseaba hacer de la nación de Israel un pueblo de sacerdotes. Y estuvo dispuesto desde el principio Él a ofrecer sacrificios desde la casa sin sacerdotes profesionales. Dios estuvo dispuesto a aceptar esos sacrificios desde cada casa, sin ser sacerdotes profesionales, sino que era un pueblo que por su vida, por su espontaneidad, por su vivir, iban a ser sacerdotes para Dios. No algo especial, separado. No, era algo normal. Pero de esa manera también Dios dio un anticipo de eso, de cómo iban a hacer eso. Y hay más, pero reflexionando por lo menos en 3. Fíjense, Abel criaba ovejas. ¿Para qué Abel criaba ovejas? Pues para ofrecer sacrificios con su familia. No había un sacerdote, pero Adán de seguro le habló de la misericordia de Dios con él y su mamá. Y Dios mató ovejas y los vistió. Y que gracias a eso se pudo restablecer la comunicación de él con Dios. Así que Abel dijo, no, pues yo voy a criar ovejas para hacerle ofrendas a Dios. Y hicieron las ofrendas a Dios. Ya ustedes saben la historia con Caín. Caín no se dio cuenta que por bueno que era el fruto de la tierra y por útil que era el fruto de la tierra, no era lo que Dios deseaba para sacrificio, porque para el sacrificio hace falta sangre, no hace falta vegetales. Pero Caín no vio eso y se ofendió. Pero ahí no había un sacerdote. ¿Y dónde ustedes creen que sacrificaban las ovejas? ¿Tenían un templo allá especial y se vestían? No, en la casa de Adán y Eva, con sus 2 hijos, ahí ellos sacrificaban. No era nada excepcional, era algo normal. Luego, Noé, vemos que hace su travesía en el arca y todo eso, y cuando el arca desciende, en Génesis 8:20, ¿qué hace Noé? Ofrece sacrificios con su familia. Él no dijo, yo soy sacerdote de Dios y aquí. No, era algo normal. Y luego Abraham, con el trasfondo que tenía, ofreció sacrificios con su familia. Génesis 12:8.
¿Qué era eso? Eso era un anticipo de lo que Dios quería que surgiera en el pueblo de Israel. Ahora, como ya sabemos la historia, todo lo que pasó, pero ahora nos toca a nosotros. Israel no pudo ver el pueblo de sacerdotes, pero el apóstol Pedro dice que usted y yo somos ya parte del sacerdocio para Dios. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Aquí Pedro se convierte en el Moisés del Nuevo Testamento, diciendo, mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es eso? Eso son la reactivación de las promesas de Dios al pueblo de Israel, ahora para el Israel de Dios hoy, el cual es su iglesia. Entonces ahora hay algo más que hay que decirle a los futuros esposos y hay algo más que hay que decirle a los actuales esposos. Otra de las funciones que tú necesitas hacer en tu casa es que eres sacerdote. Sí, eres sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? El sacerdote sirve y está constantemente en la presencia de Dios. ¿Por qué el sacerdote necesita estar en la presencia de Dios? Para escuchar el hablar de Dios y las instrucciones de Dios para el pueblo. ¿Y tu esposo? ¿Estás constantemente delante de Dios para recibir las instrucciones para tu casa? Hermanas, yo sé que ustedes están tranquilitas ahí diciendo, mira, dale duro, hermano, vamos, háblale fuerte, vamos, más. Pero recuerden que Dios los hizo uno. Y ahora ya no son dos, sino uno. Y ahora este sacerdocio es un sacerdocio corporativo de los dos. Los dos son sacerdotes. Los dos forman una sola entidad. No es que usted se queda por ahí y le dice a él, vamos, funciona como sacerdote. No, usted también. Usted también necesita orar. Usted también necesita interceder. Usted tiene que tener en su pecho, tanto él, el esposo como la esposa, tienen que tener en su pecho. ¿Sabe quién tiene que tener en su pecho? Los nombres de sus hijos. Día y noche. Día y noche. Eso era el pectoral del sacerdocio, los nombres de las tribus. ¿Para qué? Para que en el pecho del sacerdote se llevara la carga del pueblo. Cada matrimonio tiene que tener un sacerdocio que en su pecho lleve la carga de su familia. Y luego que sus hijos tengan nietos, hijos, y usted tenga nietos, el pectoral se pone más grande. Ahora sus hijos tienen el pectoral, pero usted sigue siendo sacerdote, abuelo y abuela. Usted necesita ahora orar más, interceder más, ministrar más vida, infundirse más de Dios. Esto no se acaba. Pero, ¿cómo nos ve Dios hoy? Gálatas 6:15 dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¡Nosotros! ¿Y usted ha visto el Israel de Dios alguna vez sin sacerdote? Sí lo hubo, cuando estuvo decadente, cuando estuvo muerto, fuera de Dios. Pero ahora somos el real sacerdocio. Ahora el Señor vive en nosotros y nosotros necesitamos
funcionar como tales. Éxodo 28:41 nos describe el proceso para servir como sacerdotes. Con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a tus hijos, y a sus hijos con él. Y los ungirás. Fíjense cómo dice, y a sus hijos. Y los ungirás. 1. Los consagrarás. 2. Y los santificarás. 3. Para que sirvan como sacerdotes. Eso es para hoy, ¿sabes? Eso que está ahí en Éxodo 28, eso es para ahora. Acabamos de terminar una conferencia sobre el ungir de la Trinidad Divina, el dispensar de la Trinidad Divina. ¿Qué es eso? Ese es el ungirás. ¿Cómo usted se unge? Usted se unge permitiendo que el Espíritu todo inclusivo, como la unción que viene a ser hoy, la unción de la Trinidad Divina, fluya en usted desde su espíritu y avance desde su alma, es decir, su mente, voluntad, emoción. Y que una vez que eso suceda, el Señor puede avanzar y hacer su hogar en sus corazones. Y una vez que eso suceda, Romanos 5:5, el amor del Señor se derrama en nosotros. Y una vez que eso suceda, entonces ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Y una vez que eso suceda, 1 de Juan 2:15 dice que ahora si el amor del mundo está, si nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está. Pero si nosotros estamos amando al Padre, entonces el amor del mundo no está. Quiere decir que ese ungir para ser sacerdote es todo el proceso que nos lleva a consagrarnos para que el Señor nos llene, nos acepte como su ofrenda, para ser terminados como el holocausto. ¿Saben? Cuando traían el buey y lo presentaban, había que bañarlo, había que limpiarlo, luego desollarlo completo, dejarlo listo para presentarlo a Dios. Usted podrá decir, bueno, ahí se ofreció el buey como sacrificio. No. En la conferencia que dimos sobre la experiencia de vida, que hay un capítulo sobre la consagración, si quiere ir, refrésquelo. Ahí dijimos que la consagración es mucho más que usted decir un día, Señor, yo me consagro a ti, de aquí en adelante yo soy tuyo, amén. No, es mucho más que eso. Usted tiene que ser desollado, usted tiene que ser muerto, desollado, picado en trozos, y luego ponerlo en el altar y luego convertirse en ceniza. Ahí sí que se consuma la consagración. Así que cuando dice aquí que el sacerdote lo ungen, lo consagras, lo santificas, es cuando dice lo consagra, quien consagra es el Señor. Después que la unción ha llegado a nosotros y somos cautivados por su amor y nos entregamos completamente a Él, entonces estamos santificados, es decir, separados en nuestro vivir para el mundo. Dice aquí, ser santificados siendo separados solo para Dios. Y entonces, listos para servir con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Yo no abro mi casa porque los hermanos tienen muchos niños pequeños y me causan muchos problemas aquí. Yo no me gusta abrir mi casa para reuniones. ¿Cómo es eso? Yo sé que hay que ofrendar, pero yo tengo muchas deudas, tengo muchas cosas que pagar, a mí no me sobran para nada, porque yo no puedo ofrendar. ¿Cómo es eso? Pero si yo le pregunto, ¿usted es salvo? Sí. ¿Usted tiene el Espíritu en usted? Sí.
¿Usted cree que el Señor lo separó para usted? Sí. Entonces, ¿con qué autoridad y derecho usted dispone de las cosas de Dios? Usted no tiene ningún derecho. Usted fue consagrado. Cuando el buey lo llevaron allí, ya dejó de ser el buey libre que pastaba y se acostaba cuando quería y hacía lo que quería. No, ya llegó allí para ser terminado. En la vida de iglesia necesitamos ser terminados para que el Señor pueda operar en nosotros. Y usted dirá, ay, pero qué cosa más triste. Ay, no, no, no. Oh, el reino de los cielos. Oh, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestro gozo, nuestro disfrute, no lo provee el mundo. Porque si su gozo y su disfrute lo provee el mundo, el amor del Padre no está en usted. 1 Juan 2:7. El amor del Padre no está en usted. Esto es serio. ¿Pero por qué estoy trayendo esto? Porque ese es el ambiente de la familia. Ese es cada uno de nosotros. Tenemos la misma responsabilidad del sacerdote. Y aquí voy a hablarles ahora de Malaquías 2:13, que es uno de los versículos más maravillosos que existen en toda la Biblia. Y es mucho lo que estoy diciendo, por ser dichos en el tiempo que se hicieron. Aquí están hablando de unos sacerdotes que hicieron mal su función. Y dice, y esta segunda cosa hacéis, y esto se lo mencioné al principio, pero dije que iba a hablar otra vez ahora. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de gemidos, de modo que Él no mira más el sacrificio ni lo acepta con gusto de vuestras manos. O sea que ellos trataban de hacer sacrificios, pero realmente cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio, no era el sacrificio lo que Dios estaba buscando. Dios estaba buscando la santidad del sacerdote. Por eso fue que lo ungen, lo consagran, lo santifican y entonces sirve. Entonces sirve. Entonces el 14 más decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios no me acepta la ofrenda? Y contesta, porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. En Puerto Rico, no sé, en Colombia, se usaba mucho el asunto del padrino, especialmente los católicos, que había un padrino que era el padrino de bodas. Y técnicamente, espiritualmente, lo que estaba detrás de eso era que si le pasaba algo a los padres, los padrinos se iban a hacer cargo de ese niño. Eso es lo que estaba detrás de esa práctica, ¿no? Pero hace poco estuve con otra pareja maravillosa y cuando fui a llenar los papeles, tenía los testigos para firmar. Pero entonces me di cuenta que le habían quitado ya los testigos, no hacía falta testigos. O sea, uno firma y entrega y se acabó, no hacen falta testigos. Pero aquí me estuvo muy curioso que dice, porque Jehová ha sido testigo. Hey, hermanos jóvenes, cuando se vayan a casar, si no quieren tener testigos no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es tu testigo. Jehová es tu testigo en tu matrimonio. Ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Y estos sacerdotes, movidos por su hombre natural y su carne, como hablé al principio, contra la cual ha sido pérfido. La palabra pérfido lo que significa es infiel. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Se acuerdan que le hablé de que Dios le dijo al pueblo de Israel que guarden mi pacto? Dios honra mucho el pacto. Por eso no deben ser ligeros las parejas cuando van a hacer un pacto. Usualmente lo escriben, ustedes lo memorizan y lo... No. Órenlo al Señor. ¿Saben? Porque Jehová es el testigo.
Cuidado con lo que usted dice ahí. Ore para que el Señor le ponga en su corazón cuál va a ser la promesa, cuál va a ser el pacto, especialmente en los varones. Todo esto es para Dios. Recuerde, todo esto es para Dios. Y entonces Malaquías actualiza esto como si lo hubiese escrito el apóstol Pablo y dice, pero ¿no los hizo él uno? ¿Acaso no fue no es lo que hemos estado hablando? De que en Efesios 5, 31 y 32, la encomienda que Dios le da a la pareja es que sean uno. Pues aquí está diciendo Malaquías, Dios, pero ¿qué pasó aquí? Se supone que si ustedes se casaron en Dios y Dios fue su testigo y hay un pacto, ya hay una unidad. ¿Ustedes no se supone que ustedes sean infieles con su esposa? Y luego le dice, y el remanente del Espíritu era suyo. Oh, Malaquías le está diciendo, oiga, ustedes, el Espíritu de Dios está operando en ustedes. Y hay un remanente de ese Espíritu operando en ustedes. ¿Qué pasó? Número uno, violentaron el principio de ser uno. Y ahora no respetaron la voz del Espíritu. Ahora, ¿saben para qué Dios los hizo uno? Le dice Malaquías. Él buscaba la descendencia de Dios. Más claro, este verso no puede estar en toda la Biblia y para todo lo que he estado hablando con ustedes, este verso lo encierra todo. Y vean el consejo que le da Malaquías. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis pérfidos para con la mujer de vuestra juventud. Impresionante, ¿no? El Espíritu está hablando ahí como si fuera el Nuevo Testamento con la consumación ya completa, porque quería dejar una huella de lo serio que es el matrimonio para Dios. Y los sacerdotes, que ellos sí eran sacerdotes nombrados, no estaban haciendo su función. Hoy, este versículo nos lo tenemos que aplicar a nosotros hoy en el matrimonio. Hoy, con nuestra esposa, esa es la esposa que el Señor nos dio. El Señor fue el testigo y necesitamos honrarla y guardarla, porque como dice Pedro, si las afectamos a ellas, se acaba nuestro toque para que Dios escuche nuestras oraciones, como les pasaba a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso en Pedro? Porque ellos eran sacerdotes, no nombrados, pero para Dios esa es su función. Y entonces, para remachar el 2.16, porque aborrezco el divorcio. Cuidadito por ahí, los que están escuchando. Porque aborrezco el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel. Y el que lo hace, dice, y el que lo hace se conduce con violencia, dice Jehová de los ejércitos. Reflexionando con esta expresión del que lo hace se conduce con violencia. Les mencioné hace como 3 años y medio atrás de este tema. Que al ser uno, venimos a ser una sola entidad y un solo cuerpo. Cuando viene el divorcio, eso es como sacar un brazo de su cuerpo. Y eso es una acción violenta que rompe algo que Dios tenía unido. Es una acción de violencia el presentar divorcio porque Dios no lo aprueba. Así que se separan sin que Dios lo apruebe. Y es una acción violenta porque rompen la unidad de Dios. Por eso él comienza diciendo, y Dios no lo hizo uno. Pero aún le está diciendo ahora a la esposa, mira, él te fue infiel, pero yo no acepto el divorcio. Vamos a arreglar este asunto. Regresen a su espíritu.
Prestad atención pues a vuestro espíritu. Tórnense a su espíritu. Arrepiéntanse. Y vamos a comenzar de nuevo. Ese es el consejo de Malaquías. Maravilloso consejo. Cuando no somos sacerdotes apropiados hoy, entonces tenemos la misma respuesta de Dios que pasó en Malaquías, que es lo que les mencioné de 1 de Pedro 3:7, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahora finalizo. Quizás finalice antes de la 1:30. Las familias de la iglesia son los más perseguidos y atacados por Satanás, pues él teme que cumplan la función y el propósito para lo cual fueron escogidos. Sí, Satanás ataca a todo el mundo, pero ataca más las familias de la iglesia. Sí, Satanás ataca a los hijos de todo el mundo, pero ataca más los hijos de los hermanos de la iglesia. Por eso no podemos estar descuidados. Necesitamos estar conscientes de lo que ocurre en esta esfera espiritual satánica. Y Pedro otra vez nos da dos consejos bien interesantes. Uno amarrado al otro. Usualmente usamos estos versículos separados, los separamos, pero no, Pedro los trabajó los dos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. ¿Quién aquí de estas parejas matrimoniales, especialmente los que tienen hijos, que están trabajando, no tienen ansiedad en algunas ocasiones? Hay alguno aquí que levante su mano y me diga, no, a mí no me da ansiedad por nada, yo no tengo problema de nada. Hermano, hay momentos de ansiedad cuando vemos a nuestros hijos que se comportan de manera equivocada. La situación financiera se pone difícil, nos causa ansiedad. Y Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora, ¿saben por qué necesitamos echar la ansiedad sobre Él? El 8. Nunca lo habíamos conectado, pero lo vamos a conectar hoy. Oiga, no se vuelva a hacer cosas en su hombre natural. No trate de resolver las cosas. No empiece a darle vueltas a su mente. No abra la puerta a Satanás. Sed sobrios. Es decir, cálmate, baja, tranquilo. Y estad alerta y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A los que están en ansiedad, a los que están preocupados, a los que no creemos que el Señor se preocupa por nosotros, que vemos que la situación está fuera de nuestras manos y lo menos que hacemos es ponernos de rodillas o como quiera usted orar e invocar y entregarle todo eso al Señor y confiar en Él. No hacemos eso, el enemigo nos toma como alimento. Nos absorbe nuestro ser natural. Él se alimenta de nuestra ansiedad. Él se alimenta de nuestra falta de fe. Él se alimenta de nuestra angustia. Él se alimenta de nuestra tristeza. Él se alimenta de todo eso. ¿Usted sabía? Necesitamos ser sobrios y velar. Velar. Me acuerdo hace un tiempo, muchos años ya, apenas conocimos los hermanos en Cuba, que yo vivía en Anaheim en ese tiempo y los invitamos a comer. Y en la conversación ellos decían, wow, qué mucha comida hay aquí. Era un buffet. Allá la situación es bien difícil. Yo tengo unos animalitos y entonces tenemos que vigilarlos 24 horas. Si no vigilamos esos alimentos 24 horas, se los roban. Nosotros estamos vigilando, estamos alerta del enemigo que viene a robar, matar y destruir.
Muchas veces no. Velar, dice aquí la nota, consiste en estar alerta como en una batalla, como los soldados en un territorio desconocido. Aquí se refiere especialmente a los creyentes que sufren. Cuando dice que sufren, son los que les describí. Muchos de ustedes sufren por diferentes situaciones, muchas financieras, muchas por los hijos, otras por enfermedades, muchas cosas que sufren. Deben velar con respecto a la ansiedad que el enemigo infunde cuando somos perseguidos de esa manera. El enemigo irradia esa ansiedad para que abramos la puerta y él pueda entrar. La nota, el número 7 de este mismo capítulo, dice: aquí Pedro les advierte a los creyentes que sufrían persecución si ellos no estaban dispuestos a humillarse bajo la poderosa mano de Dios y a echar su ansiedad sobre él, serían devorados por el león rugiente, el diablo su adversario. Esto nos enseña que el orgullo y la ansiedad nos convierten en una apetitosa presa para satisfacer el hambre del león rugiente. Sin duda, este aspecto, Pedro no podía olvidar la advertencia que el Señor le dio a él con respecto a los deseos del diablo. Pedro se volvió ansioso, negó al Señor, y ustedes saben la historia. Así que Pedro experimentó lo que es la ansiedad en medio de una situación de presión que él tuvo, negó al Señor. Necesitamos estar conscientes que la rebelión satánica produjo una esfera que no tiene la realidad de Dios. Satanás laceró y corrompió la esfera espiritual al engañar seres espirituales para que le siguieran. Isaías 14:13, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte. Apocalipsis 2:4a, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Sabes quiénes son las estrellas del cielo? Los ángeles. Así se le llama a los ángeles. Pero Satanás se llevó una gran parte de esos ángeles, de esos seres espirituales que se han degradado en diferentes maneras. Se han degradado esos seres, más otros más, que no quiero entrar en eso, que son los demonios, que tienen otra fuente. Pero entre esos seres que cayeron y los demonios son toda una operación satánica que trabaja 24 horas con nuestra mente y nuestra carne. Nuestra mente y nuestra carne. Nuestra mente y nuestra carne. Y todo viene aquí por los ojos y los oídos. Cuidado. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, 1, autoridades, 2, gobernadores del mundo, 3, huestes espirituales, 4. Muchas cosas hay ahí. No me interesa saber detalles de ellos, pero hay toda una estructura que Satanás tiene para trabajar contra nosotros. Por eso es que necesitamos estar claros en la era en que estamos viviendo ahora. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, oiga, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia, que son los que no están en la vida de iglesia, o aquellos que se han apartado, o aquellos que se resisten a vivir en el espíritu, aunque sean salvos, Satanás opera en ellos. La nota aquí dice: la frase "este mundo" se refiere al sistema satánico, el cual está compuesto de muchas eras. Por tanto, aquí la palabra corriente se refiere a cierta parte, sección o aspecto, es decir, a la apariencia actual y moderna del sistema de Satanás usado por
él para usurpar y ocupar a la gente y alejarla de Dios y su propósito. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos según la corriente, la apariencia moderna o la era actual del mundo, el sistema satánico. Sigue otra nota, el espíritu, en oposición con la autoridad del aire, se refiere al conglomerado de poderes, a la suma total de todas las autoridades malignas angélicas sobre las cuales Satanás es príncipe. Este espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no solo andábamos según la corriente de este mundo, sino también conforme a Satanás, el príncipe de la autoridad del aire, el poder espiritual maligno. Todo eso está ahí. Necesitamos estar claros que estamos en un constante ataque desde el momento que decidimos servir al Señor, pero este ataque se intensifica momento a momento y se intensifica más en el matrimonio, con su esposa, con sus hijos. Ese ataque está constantemente ahí. Por eso se advierte, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, nuestra lucha no es con tu esposo y tu esposa y tus hijos. Tú aparentemente piensas que eso es así, pero no, es toda una estructura. Y la única manera de trabajar esto es orando y en la palabra y en las reuniones. Deja de reunirte, deja de orar y deja de leer la palabra. Te serviste en bandeja de plata para hacer comida para Satanás. Nuestra única salida es permanecer en la esfera que Dios tiene en nuestro espíritu y en la vida de iglesia. Si somos distraídos y nos salimos de estos dos lugares, estaremos en la esfera para ser atacados por el devorador. Mateo 12:28 y terminamos. Fíjense lo que dice el Señor. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hoy solo necesitamos permanecer en el fluir de la vida divina para que el ataque del enemigo sea neutralizado y podamos permanecer en la atmósfera del reino en nuestra vida familiar. Hoy todavía el Señor sigue echando fuera demonios de la misma manera. ¿Cómo es que el Señor echa fuera a los demonios? Por el Espíritu. ¿Cómo es que el Señor echa fuera a los demonios en nuestra casa? Echa fuera a los demonios en nosotros. Por el Espíritu. Nos tornamos al Señor y el Señor se encarga. Usted no tiene que reprender, ni sacar, ni gritarle a nadie. El Espíritu se encarga de todo. Esa fue una de las maravillas, y con esto termino, que me encontré yo en la vida de iglesia. Aquí yo no veía a nadie gritando y sacando demonios, pero sí veía la transformación que pasaba aquí. El Señor estaba operando y está operando en nosotros. Si abrimos nuestro corazón y nos hacemos sus vasos apropiados, Él nos entra, nos trabaja y nos limpia y saca todo aquello que contamina. Así que, santos, esperamos que esta palabra pueda ser una seria advertencia. Esto no es un mensaje, esto es una palabra de advertencia. Porque el Señor necesita de ustedes y necesita de la descendencia para Él poder completar su plan y su propósito. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Completa tu propósito, completa tu plan, abre nuestros sentidos espirituales, abre, Señor, nuestros ojos en nuestro corazón para ver lo que no vemos y estar alertas, que nuestro espíritu esté sensible, que podamos tornarnos a nuestro espíritu, como decía Malaquías, y de ahí poder alcanzar la victoria y que fluya tu amor y fluya el perdón y fluya la gracia para poder tratar con cada situación y con cada evento en nuestra vida. Bendice todas estas parejas, que se multipliquen, que fructifiquen y que ejerzan la autoridad para que tu enemigo sea derrotado. Gracias, Señor. Amén.